El muro de Berlín fue una pared de gran extensión que dividió y rodeó la parte occidental de la ciudad de Berlín, Alemania, desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. El 12 de septiembre de 1944, se reunió en Londres la Comisión Consultiva Europea, para llevar a cabo el Protocolo de Londres. Los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética trataron la ocupación de Alemania y su división territorial a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se acordó que el territorio de Gran Berlín sería igualmente dividido para que los países aliados, a los que se sumó Francia, dirigieran de manera conjunta la administración de la capital alemana. De allí que, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países aliados decidieron dividir Alemania en 4 zonas bajo la ocupación de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y la Unión Soviética, para iniciar su reconstrucción. En Berlín se replicó tal división según lo acordado en el Protocolo de 1944. Esto conllevó a que en 1949 los aliados en la zona occidental conformaron la República Federal de Alemania y, en la zona oriental los soviéticos la República Democrática Alemana. Berlín se mantuvo como la capital de la RDA, y mantuvo gran importancia política para ambas naciones. Sin embargo, la RDA vio en la RFA un peligro, en especial por el desarrollo de actividades de espionaje realizadas desde el lado occidental de la ciudad. Fue así como las autoridades de la RDA decidieron construir un muro para evitar que los llamados fascistas occidentales ingresaran a Alemania Oriental para debilitar al Estado socialista. Sin embargo, su objetivo principal era detener la huida masiva de personas hacia la RFA. El muro de Berlín es considerado el símbolo más representativo tanto de la Guerra Fría, como de la división de Alemania y Europa. Este muro se conoció como Muro de la Vergüenza en la RFA, y como Muro de Protección Antifascista en la RDA. Antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, los líderes de los países aliados participaron en la Conferencia de la Yalta, en febrero de 1945, y en la Conferencia de Potsdam, entre julio y agosto de ese mismo año. En dichas conferencias fue discutido la necesidad de ocupar Alemania y dividir el territorio en 4 zonas repartidas entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. El objetivo era desmilitarizar el país, acabar con el partido nazi y restablecer la democracia. Al dividir Alemania, se distinguieron 4 zonas administradas cada una por los países aliados. Esto se replicó igualmente en Berlín, aunque la ciudad se ubicaba en el lado soviético. El mundo parecía estar dividido en 2 grandes bloques con ideologías políticas antagónicas. El bloque capitalista al oeste y el bloque comunista en el este. El primer ministro británico Winston Churchill popularizó esta división como la cortina de hierro o telón de acero. Esta situación dio paso a la Guerra Fría, que surgió poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial y que se extendió hasta la caída del Muro de Berlín. En la zona liderada por Estados Unidos era notorio la reconstrucción de la economía alemana, situación opuesta a lo que sucedía en la zona dominada por los soviéticos y con menor desarrollo económico. La situación se tornó más compleja, hasta que en 1949 surgió la separación política de Alemania, dando lugar a 2 naciones, la República Federal Alemana, fundada el 23 de mayo de 1949, ubicada en el oeste y administrada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia con un sistema socioeconómico capitalista, y la República Democrática Alemana, fundada el 7 de octubre de 1949. Ubicada en el este y administrada por la Unión Soviética con un sistema socioeconómico comunista. Fue un estado representativo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, conformado Rusia, Polonia, Checoslovaquia, entre otros países. Berlín quedó como una pequeña isla en medio de la RDA, donde se mantuvo como la capital de ese país. Por su parte, la República Federal Alemana instauró de su lado un parlamento representativo, lo que el bloque soviético vio como una amenaza. Una vez fundadas ambas naciones,
comenzó el desplazamiento y la emigración de gran número de personas que vivían en la República Democrática Alemana, la República Federal Alemana. Esto motivó a Stalin, líder de la Unión Soviética, a iniciar un cierre de vías terrestres con acceso a Berlín Oeste para impedir que los ciudadanos cruzaran hacia el otro lado de la ciudad. Hasta ese momento las fronteras se habían mantenido abiertas y los berlineses podían trasladarse libremente hacia ambas partes de la ciudad para trabajar, realizar compras o diversas actividades culturales y cotidianas. Pero, al aumentar la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las fuerzas militares de la República Democrática Alemana cercaron la frontera hasta que los líderes soviéticos iniciaron la construcción de un gran muro en 1961. En Alemania Occidental era notorio el crecimiento económico, las oportunidades laborales y la modernización del país, situación opuesta en Alemania Oriental, cuya economía estaba cerca de un colapso. Entre 1949 y 1961 huyeron cerca de 3 millones de personas de la República Democrática Alemana hacia la República Federal Alemana, muchos con alto perfil académico como médicos, profesores, ingenieros, etc. Esto despertó la preocupación de los dirigentes soviéticos, que en secreto desarrollaron un plan de construcción de un muro para evitar la huida de sus propios ciudadanos. El 15 de junio de 1961, Walter Ulbricht, presidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, negó en conferencia de prensa los rumores sobre la intención de construir un supuesto muro. Sin embargo, el 12 de agosto el Consejo de Ministros aprobó su construcción y dispuso para ello a miembros del Ejército Popular Nacional, de la Fuerza Policial y demás trabajadores voluntarios. En 2 semanas se había levantado un muro improvisado de concreto y alambre de púas que dividió física e ideológicamente en 2 zonas a la ciudad de Berlín. Este muro fue conocido como el Muro de Protección Antifascista por las autoridades de la República Democrática Alemana, quienes veían como una amenaza al gobierno de Alemania Occidental. El 13 de agosto de 1961 los berlineses que vivían del lado soviético despertaron con la construcción de un muro antifascista, de control de espionaje y contrabando, que prohibía su salida de la RDA. También fueron bloqueadas las calles y las vías ferroviarias que conducían al oeste de Berlín. De esta manera, inició la construcción de un muro rígido que, con el pasar de los años, fue reforzado y mejorado para dificultar su cruce. El muro de Berlín separó familias, amigos y miles de personas por casi 30 años. Inicialmente, el muro tenía 2 paredes que apenas superaban los 2 metros de altura protegidas en la parte superior por vigas metálicas en forma de I, donde estaban colocados los alambres de púas. Luego, la construcción del muro evolucionó hasta estar conformado por 2 paredes de 3,5 metros de altura, extendidas por 155 kilómetros. Estaban compuestas por 45.000 secciones independientes de 1,5 metros de longitud de hormigón armado, con la parte superior circular para evitar que las personas se aferraran a la pared. Entre los muros había un camino estrecho conocido como Franja de la Muerte que separaba el muro interior con el exterior. Su nombre expone la dificultad que implicaba su cruce. Las paredes del muro estaban recubiertas por una alambrada de púas y vigiladas por cientos de agentes militares. En el camino había diversos obstáculos que hacían casi imposible atravesarla. La distancia entre los muros variaba a lo largo de toda su extensión. Había trampas para impedir el paso de vehículos en caso de ser derrumbado el muro. Por ejemplo, alfombras metálicas con puntas para agujerear los neumáticos vehículos. Fueron construidas 300 torres de vigilancia. Muchas áreas del muro estaban protegidas con policías y perros policías. A lo largo del muro había un camino iluminado y patrullado por los guardias. Finalmente, antes de llegar al muro que limitaba con la República Federal Alemana, había una zanja y una zona con arena hechas para imposibilitar el paso de vehículos en caso de que el primer muro fuese traspasado. El muro atravesó fachadas de casas, edificios, parques y plazas que se encontraban justo en la línea limítrofe entre Berlín Occidental y Berlín Oriental.
Muchas viviendas fueron desalojadas y las ventanas de los pisos bajos de edificios fueron bloqueados para evitar la fuga de personas hacia el otro lado de la ciudad. La construcción del muro de Berlín sirvió para detener el aumento del flujo migratorio desde la zona oriental hacia la zona occidental, y calmó un poco la tensión política sobre Berlín, lo que el presidente estadounidense John F. Kennedy admitió que era mejor que una guerra. Sin embargo, el muro provocó distanciamiento de miles de personas que estuvieron alejados durante 28 años. Incluso, muchos nacieron durante los años del muro y no lograron conocer a sus familiares que se encontraban del lado contrario de la ciudad. Tensión política. Se acrecentó la tensión política entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que generó mayor antagonismo entre los sistemas de gobierno capitalista y socialista, actividades de espionaje y amenazas de ataque entre ambos países. Pasos fronterizos. El muro tuvo 8 pasos fronterizos. Destacan el punto fronterizo Charlie y el punto fronterizo Bornholmer Straße, por donde cruzaron cientos de ciudadanos berlineses, en la noche del 9 de noviembre de 1989, del lado este de Berlín hacia el lado oeste. Víctimas mortales, hubo cerca de 192 muertos y más 200 heridos. Huidas masivas. Cerca de 5.000 personas pudieron huir de Berlín Occidental haciendo uso de diversos planes de escape como cruzar a través de globos aerostáticos, por el sistema de alcantarillas o conduciendo vehículos a alta velocidad en sectores donde las paredes del muro eran débiles. Vías terrestres interrumpidas, muchas avenidas, calles y el transporte ferroviario se vieron truncados por el muro. Esto dificultó el acceso a ambas partes de Berlín. Las rutas de tren solo se detenían en las estaciones de la República Democrática Alemana, lo que imposibilitaba llegar hasta la República Federal Alemana, excepto por unos puntos de control en los que los soldados de la Alemania Oriental permitían el paso de diplomáticos y funcionarios de alto rango que podían cruzar la frontera en circunstancias especiales. Los ciudadanos en general no podían hacerlo. El muro de Berlín cayó la noche del 9 de noviembre de 1989, cuando Günter Schabowski, funcionario del Partido Socialista Unificado de Alemania, SED, por sus siglas en alemán, anunció erróneamente en rueda de prensa que los ciudadanos de la República Democrática Alemana podían cruzar la frontera hacia la República Federal Alemana a través de cualquier punto fronterizo. Para cerciorarse, el periodista Ricardo Hermann preguntó a partir de cuándo entraría en vigencia el permiso, a lo que Schabowski respondió de inmediato. Tras el sorprendente anuncio, extendido por la radio y la televisión, una multitud de berlineses se acercó hasta el muro, muchos para cruzarlo libremente y otros para derribarlo con herramientas. En ambos lados del muro se concentraron miles de personas para festejar su apertura. Esto significó el desplome del modelo soviético, que en la década de 1980 atravesó una fuerte crisis económica que se extendió a los países del bloque comunista, incluida Alemania Oriental. En los días siguientes, más de 2 millones de personas cruzaron la frontera hacia la zona oeste. La destrucción del muro tardó cerca de 2 años y en ella participaron gran número de soldados. Para 1992, el muro estaba totalmente desmantelado. 1989 fue un año de importantes cambios para el bloque soviético. Mikhail Gorbachov, líder de la Unión Soviética, promovió la apertura política y social de los países del bloque comunista, lo que se conoció como Glasnost. Asimismo, promovió el cese de la censura periodística y de las confrontaciones por la Guerra Fría. Esta política de apertura dio lugar a las elecciones en Polonia en mayo de 1989, e importantes reformas en Hungría. La carrera armamentística y los gobiernos corruptos e ineficientes afectaron duramente la economía soviética, por lo que hubo una reducción en las ayudas que daba a los países del bloque oriental. Por otro lado, el presidente de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, enfrentó protestas masivas que lo obligaron a renunciar a su cargo en octubre de 1989. El nuevo gobierno de Alemania Oriental se vio forzado a realizar cambios como permitir los viajes fuera del bloque soviético. Por tanto,
Fue un primer paso para la caída del muro cuando Hungría abrió su frontera para llevar a cabo el picnic paneuropeo realizado el 19 de agosto de 1989 cerca de la frontera con Austria. Esto produjo la mayor movilización de alemanes orientales fuera de la cortina de hierro. En septiembre, Hungría tenía más de 600 alemanes refugiados en su país, los que pudieron llegar a Alemania Occidental una vez que abrió sus fronteras con Austria. Esto también aceleró el fin de la República Democrática Alemana. Reencuentros. La principal consecuencia de la abertura y comienzo de la caída del muro fue el reencuentro de familiares y amigos. Unificación de Alemania. El día 3 de octubre de 1990 la República Federal de Alemania absorbió a la República Demócrata Alemana, por lo que Alemania volvió a ser un solo país. De esta manera se disolvió la República Democrática Alemana. Desplome de la Unión Soviética. Los gobiernos soviéticos fueron cayendo y en septiembre de 1991 la Unión Soviética se desplomó. Fin de la Guerra Fría. El continuo enfrentamiento político, la carrera armamentística y las actividades de espionaje cesaron con el fin de la Guerra Fría en diciembre de 1991. Si te gustó nuestro trabajo déjanos un like y suscríbete al canal de YouTube. Somos Ingenierías Militares.